El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Séptimo programa del debate de la historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo y director del Colegio Mayor San Pablo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Y además, entre tus nuevas múltiples ocupaciones, coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo y que ya están abiertas las matriculaciones para la temporada que viene. Bueno, pues la temporada sí, no. Es una de las cosas de las que más disfruto, todo lo que ha sido la creación de ese título y también, por supuesto, pues intentando tener un buen grupo de alumnos que puedan hacerlo igualmente grande. Y nuestro viaje nos lleva al año 1914, un año que, como nos va a explicar nuestro invitado, Antonio López Vega, cambió la historia. Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. He anunciado el libro de aquella manera. El título oficial, 1914, el año que cambió la historia, lo edita Taurus. Y también presento a Cristina Barreiro, que además también es nueva en el debate de la historia, doctora en periodismo y, entre otras asignaturas, en la Universidad de San Pablo, pues da la de Historia Contemporánea. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias. Todos presentados. Antes de empezar os recuerdo que os podéis suscribir a los podcasts del debate de hoy, tanto en iVoox como en iTunes. También estamos en Spotify, en YouTube. Y también os anuncio que ahora que ya hemos rediseñado nuestra página web, eldebatedehoy.es, pues están disponibles ya las nuevas newsletters para recibir en el correo electrónico pues toda la actualidad, ya sea la del diario o también la newsletter de los podcasts, donde cada vez que publiquemos un podcast, ya sea de historia o de cultura, pues os llega al correo electrónico. Yo soy Pablo Casado, en el técnica Carmen Agudo. Empezamos. Ya he comentado que Antonio López Vega es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, pero, Carlos, hay mucho más que decir sobre él. Pues sí, mira, Antonio es uno de los profesores a los que merece la pena escuchar. Es un grandísimo conferenciante. Yo he tenido la suerte de poderle escuchar pues en el instituto que él dirige, el Ortega Marañón, la Fundación Ortega Marañón, hablar precisamente de un tema semejante al de este libro. He podido escucharle en la Biblioteca Nacional, también en un diálogo, creo recordar que con el filósofo Javier Gomá, hablando pues también un poco de un tema semejante, ¿no? Del siglo XX, de todo este tiempo. Y es uno de los autores que en ese sentido destacan como historiador actualmente en España. Escribió una obra sobre Gregorio Marañón, probablemente de ahí viene la relación con el Instituto Ortega-Marañón, profesor en la Complutense, como ya has dicho, pero también fue profesor en la Carlos III, y dirige pues un montón de cosas, el Instituto de Humanidades, de Formación Universitaria. Bueno, pues es uno de los valores importantes que tiene la historia hoy por hoy en España, y la verdad que me apetecía muchísimo traerle aquí. Creo que la mejor obra que ha escrito es de la que vamos a hablar. Y nos ha contado lo más interesante, y es que fue alumno mío. También. Ha soslayado el detallito, ¿no? Y ahí puedes contar un montón de trapos sucios. O sea, ¿no? Muy bien, pues todos presentados. Como es habitual en el debate de la historia, vamos a ir construyendo nuestro diálogo a partir de algunos fragmentos sonoros que nos ayuden a entender el mundo de 1914. Vamos a empezar escuchando un fragmento de Stefan Zweig, que es un autor al que sigue Antonio a lo largo de ese libro. Su libro es El mundo de ayer, y vamos a empezar escuchándolo y continuamos. Si hoy, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué Europa fue a la guerra en 1914, no hallaremos ni un solo fundamento razonable, ni un solo motivo. No era una cuestión de ideas, y menos aún se trataba de los pequeños distritos fronterizos. No sabría explicarlo de otro modo sino por el exceso de fuerza, por las trágicas consecuencias de ese dinamismo interior que durante 40 años había ido acumulando paz y quería descargarla violentamente. De repente todos los estados se sintieron fuertes, olvidando que los demás se sentían de igual manera. Todos querían más y todos querían algo de los demás. Y lo peor fue que nos engañó precisamente la sensación que más valorábamos todos, nuestro optimismo común, porque todo el mundo creía que en el último momento el otro se asustaría y se echaría atrás. Antonio, tu libro comienza
con una referencia a Stefan Zweig y termina también regresando a esa lectura del mundo de ayer. Evidentemente es uno de los grandísimos intelectuales pues, de esa época y de las personas a las que hay que acudir para entender lo que ocurrió. La obra, siendo tremendamente amena, trata un tema complejo. ¿Cómo podemos entender el preámbulo de la guerra? Tu primer capítulo. ¿Cómo llegamos a 1914? Llegamos desde un mundo que se rompe, como diría Nietzsche, por ejemplo, un mundo fragmentado, roto, en guerra contra sí mismo, en cierto modo, desde sus raíces ilustradas, o todo lo contrario. Llegamos al mundo más feliz posible, llegamos al mundo del progreso técnico, científico, del sumum, en ese sentido de lo que había sido la Europa históricamente hablando. Bueno, yo parto desde esta perspectiva porque efectivamente tomo como referencia a Stefan Zweig y porque me parece además que es más certera, ¿no? En ese sentido. Fíjate que entre 1900 y 1914 asistimos a un avance de todo orden de cosas, desde los medios de comunicación, los transportes, la democratización del entretenimiento, el cine. En fin, hay una explosión realmente entre 1900 y 1914, aquello que llamaría Philip Blom Años de Vértigo, un libro estupendo y muy divertido de leer, ¿no? Donde se ve clarísimamente cómo, digamos, el mundo cambia de una manera muy radical, que bueno, aquí Cristina, que es de comunicación, que me corrija, pero me da la sensación que es un cambio tan radical que solo sería comparable al que hemos sufrido ahora a comienzos del siglo XXI en términos de lo que suponen las mentalidades colectivas. Sí, efectivamente, esas 2 primeras décadas del siglo XX lo que van a marcar es esa gran transformación tecnológica que deriva, ¿no?, en una transformación económica y una transformación social que quizá es la clave de lo que intentas hacernos ver de una manera súper divulgativa en este libro, ¿no? El año que cambió la historia, donde a partir del 14 efectivamente eclosionan todos esos elementos de carácter comunicativo a los que te estás refiriendo hacia, bueno, pues lo que es ese siglo corto, ¿no? En palabras de Hobsbawm. A mí hay una cosa que me gusta que refleja bien, ¿no?, esos cambios, y es la proliferación de sanatorios mentales por toda Europa. Sí, porque al final todos estamos un poco Nietzsche, entonces. Exacto. Y Freud ahí con la neurosis y toda la tensión nerviosa que sufre todo el mundo, ahí surgen enfermedades como el estrés, que entonces le llaman enfermedad de la prisa, va a ser una enfermedad del siglo XX, y ahí yo aprendí una cosa, y es que hay enfermedades de tipo histórico. O sea, hay enfermedades de las que tenemos descripciones a partir de un determinado momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, y me gusta citarlo porque falleció no hace mucho y me parece un humanista brillantísimo, que es Juan José López Ibor, Aliño, psiquiatra de reputación mundial y presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y recuerdo que una vez, hablando de estas cosas, me decía, claro, antes de 1800... No hay desdoblamiento del yo, porque como no hay yo, pues estamos dentro de un estamento, solo con el individualismo y la sociedad liberal y el romanticismo y no sé qué, empezamos a ver descripciones de esquizofrenia, porque no puede haber un desdoblamiento del yo si no hay yo. Y digo, claro, esto es una... Y con esto me parece muy interesante la proliferación de sanatorios mentales, porque hubo contexturas nerviosas que no soportaron de repente ver volar cosas por los cielos que no eran pájaros. O que de repente los trenes iban a una velocidad tal, que ahora pensamos que la alta velocidad, ¿no?, que el AVE alcanza los 300 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, en una semana de 1903, estoy hablando de memoria, igual no es 3, pero si no es 4, AEG y Siemens va a tener el récord de velocidad 2 veces en mayo, eso fue en un mes de mayo. Uno alcanza 206 y el otro 210 kilómetros por hora. Por tanto, solo quedaba, digamos, estudiar técnicamente cómo lanzar el camino de hierro, las vías del tren, para poder, digamos, dar seguridad a la hora de establecer esas velocidades. La primera línea aérea regular de la historia es de 1914, precisamente, ¿no? Une Tampa con San Petersburg, en Florida.
Pero solo 2 años antes los aviones eran muy rudimentarios. Es aquella aventura de Blériot en Francia, que une Francia con Inglaterra en un episodio sencillamente maravilloso de heroísmo, ¿no? Porque nadie sobrevolar el Canal de la Mancha era toda una aventura. Indudablemente, pues el papel de los aviadores en esa primera etapa del desarrollo técnico eran auténticos aventureros, porque nunca sabían hacia qué destino se podían dirigir. Incluso lo abordas en tu obra como los orígenes de la aviación militar, ¿no? También los podemos ver en esta guerra del 14. Muy bien. Y ahí, digo, antes de que nos vayamos de la aviación, hay un escenario maravilloso que a mí me ha divertido muchísimo y es una biografía que aconsejo a todo el mundo porque es muy divertida de leer, le han dado todos los premios del universo, que es El gran depredador Gabriele D'Annunzio, de Lucy Hughes. Eso es. Aquí en España la ha editado Ariel y ahí cuenta, entre otras cosas, como D'Annunzio, que era un ser despreciable en muchos sentidos, desde luego en el humano y, digamos, en cómo se relacionaba sobre todo con las mujeres, pero en general, o sea, un tipo tanto complicado, ¿no? Pero tenía esa cosa, y tiene que ver con la introducción que nos has puesto Stefan Zweig, tenía esa idea de la erótica de la violencia que triunfó a comienzos de siglo, ¿no? Que se había perdido la noción de lo que suponía la guerra, porque la última guerra en suelo europeo es 1870. No es verdad que no haya guerra, no es verdad lo de la paz armada. Europa, en todos y cada uno de esos años, tiene guerra. Lo que no la tiene es en suelo europeo, ¿no? Y por tanto... digamos, las generaciones que viven en Europa se han olvidado de lo que supone la guerra, ¿no? Y en ese libro cuenta Lucy con una gran gracia y estupendamente bien de cómo ya en la Primera Guerra Mundial D'Annunzio coge un avión para sobrevolar las líneas enemigas en Austria, al norte de Italia, y lanzar pasquines, ¿no? De publicidad. Son los italianos, ¿no? Uno de los primeros en usar la aviación como arma de guerra. Y entonces, claro, todo el mundo daba por supuesto que los iban a batir y iban a morir. Y entonces se despide y redacta su necrológica. Y cuando dice, bueno, ahora cuando me muera, tal, y no sé qué, entonces, milagrosamente sobrevive. O sea, consigue lanzarlas tal. Y va con un periodista precisamente que hace una crónica de cómo sobrevuelan. En fin, una cosa fascinante, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso que hablábamos de esa idea de la fuerza, de que pensaban en que nunca el mundo había sido tan rico, fuerte y hermoso, ¿no? Como decía el propio Zweig y demás, ¿no? Y las naciones tenían esa dialéctica. Cuando digo las naciones me refiero a las mentalidades populares, esas masas que entonces empiezan a emerger, donde digamos, pues vamos a frente al otro, ¿no? Los franceses contra los alemanes y así sucesivamente, ¿no? Pues has introducido un concepto que creo que va a ser central en este programa del debate de la historia, que es el de las naciones. No se puede entender 1914 sin los nacionalismos, sin su auge. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, en este caso de Ernest Renan, en su obra, que es una nación. También está citada en el libro. El hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni de los cursos de los ríos, ni de la dirección de las cadenas de montañas. Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de corazón, crea una conciencia moral que se llama una nación. Mientras esta conciencia moral prueba su fuerza por los sacrificios que exigen la abdicación del individuo en provecho de una comunidad, es legítima, tiene el derecho a existir. Antonio, quería preguntarte pues, por el nacionalismo como causa, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. ¿Es la gran causa? ¿O tenemos que hablar preguntar de a un liberal como yo por el nacionalismo, o sea, los pelos como escarpias, ¿no? No hay nada que me genere, digamos, mayor preocupación en ese sentido. Y cuando digo nacionalismo hago el énfasis en el ismo, ¿no? Que es una inflamación excesiva, que dirían como la apendicitis, ¿no? Pues así, ¿no? Del sentimiento nacional, que está, entiendo, razonablemente bien en unas pautas moderadas, pero que efectivamente a lo largo del siglo XX nos ha traído muchos de los horrores que hemos podido contemplar en la historia de la humanidad, ¿no?
Sin duda, digamos, Alemania y su concepto de nación y de la idea nacional alemana tuvo mucho que ver con la Primera como con la Segunda Guerra Mundial, y por tanto ahí creo que tampoco hay un gran debate historiográfico en este sentido, ¿no? Yo he reflexionado mucho sobre la nación, también por mi maestro Juan Pablo Fusi, que es uno de los grandes historiadores que ha tratado el tema del nacionalismo, y es una literatura que digamos que tengo razonablemente bien trabajada, creo. Y mi sensación, cada vez que leo un poco de nacionalismo, es que es el tema más complejo de toda la historia contemporánea. Es dificilísimo, no hay dos nacionalismos iguales, es de una complejidad, versatilidad y dificultad para el estudioso muy, muy complicada, ¿no? Dicho eso, quizá lo más interesante es la conformación de esas identidades colectivas en ese contexto. Es decir, cómo se utiliza la nación para arrojar o para afirmarse frente al otro. Y esto nos lleva a todo el siglo XX, ¿no? Digamos, la nación frente a la otredad, la nación como elemento uniformador, la nación como elemento de exclusión, diría, durante el franquismo, ¿no? La idea de la España nacional y católica, como si no hubiera otras tradiciones en esa idea de España a lo largo de la edad contemporánea, por acotarlo, ¿no? Por tanto, digamos que lo malo del nacionalismo está en cuanto a su elemento frente al otro, ¿no? Luego, efectivamente, los teóricos distinguen el patriotismo, diría Habermas, ¿no? El patriotismo constitucional como un sentimiento de integración y de civismo y de Estado de Derecho y de no sé qué. Bueno, son dos cosas distintas. A mí, fíjate que en relación con esto, más allá de lo que creo que es lugar común y conocemos todos, ¿no? de la importancia que tuvo en la explosión de la Primera Guerra Mundial, me interesa mucho la idea del juego entre nación y Estado. Digo, ahora que estamos, os planteo la conversación en relación con, ahora que estamos en la crisis de la nación-Estado, cómo a lo largo de estos últimos 200 años hay muchas naciones con un sentimiento nacional muy fuerte, pero con muy poco Estado. Por ejemplo, México. México es un nacionalismo realmente un identitario fortísimo, pero no hay un Estado. O al revés, estados como el nuestro, que es un Estado muy fuerte. El Estado español realmente es un Estado, todos lo sentimos ahora en este mes de junio con la declaración de la renta, o sea, no hay un céntimo que se te escape de ningún, o los radares en las carreteras, o la multa ahí vemos el peso de la administración sobre todos nosotros, y sin embargo nuestro sentimiento nacional, y ahora me estoy refiriendo al español, es un sentimiento nacional bastante mitigado y desdibujado, ¿no? Como diría Ortega, ya que soy director del Instituto Ortega, ¿no? España tiene un sentido localista muy fuerte, ¿no? Y tú que eres de Las Palmas, de La Palma, te sientes muy de La Palma y te preguntan de dónde eres y dices, como me has corregido hace un rato, de La Palma, no de Canarias y menos de España, sino de La Palma. O sea, no. Y por tanto, fíjate cómo desdibuja ahí nuestro propio sentimiento nacional frente a otro tipo de naciones que, por ejemplo, tienen determinadas consideraciones con los símbolos nacionales. Aquí, bueno, la bandera la respetamos en cierta manera y tal, pero recuerdo una polémica volviendo a México, ¿no? En México la bandera no se puede tocar sin guantes. O sea, no voy a citar el acontecimiento que está en las hemerotecas, y lo podéis buscar por internet, a Paulina Rubio, cantante de pop, que todos conocemos y tal. Tuvo, no sé si terminó en multa o no sé qué, pero una controversia muy seria constitucional, porque salió envuelta en una bandera no de la manera mexicana, no de la manera más adecuada. Apropiada. Y entonces hubo toda una gran polémica por la falta de respeto a tal, no sé qué, ¿no? Por tanto, ahí hay una serie de tradiciones, y pongo ese ejemplo, me parece muy significativo, en un país tremendamente diverso. Pensamos que España es diversa, ¿no? Con Cataluña, País Vasco, Galicia, nuestras identidades particulares, Canarias, andaluzas o lo que sea. Bueno, México, solo en el estado de Oaxaca, que tiene 30 y no sé cuántos estados, solo en Oaxaca hay 19 culturas distintas, o sea, de ese nivel, ¿no? Y por tanto, y sin embargo tiene un sentimiento nacional mexicano, y tú le preguntas a un mexicano cualquiera, no te va a decir soy de Guerrero, soy de Oaxaca, te va a decir soy mexicano. Esto viene desde Benito Juárez, que implementa, y es uno de los capítulos del libro, ahí la idea esta del sentimiento de identidad nacional, ¿no? Cómo se va conformando a lo largo de los últimos 200 años, y sobre todo de la Revolución Mexicana, ¿no? Cómo se utiliza
para vertebrar el sentimiento de identidad nacional mexicano de manera muy eficaz. Y a partir de ahí, a partir del PRI, que ejemplifica lo que viene a ser México durante 70 años, y se ve muy bien, a ti que te gusta la política exterior, se ve muy bien en la acción exterior de México durante todo el final del siglo XX. Es una diplomacia ejemplar, como vimos aquí con el franquismo. Los que mantienen la pugna en la ONU de la condena al franquismo, los que mantienen al gobierno republicano en el exilio, los que mantienen, digamos, la conciencia moral, que por eso lo decía por la cita de la nación en un momento dado en el siglo XX, son los mexicanos con esto o con el ejemplo de Contadora en relación con el conflicto centroamericano en los años 80, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo tenemos nuestro país, ¿no?, que tiene ahí unos ciertos problemillas, ¿no?, con centrífugos, que si os fijáis y tenéis amigos de fuera de España, claro, cuando provienen de sociedades o de naciones con este sentimiento fuerte, sea Estados Unidos, sea Francia, o sea México, por citar un latinoamericano con quien compartimos tantas cosas, claro, nos miran perplejos diciendo, pero ¿cómo es posible? O sea, Sí, yo no sé si desde una perspectiva liberal o no, Antonio. Lo que está claro es que a partir del 14 y ya cuando finaliza la Gran Guerra, aparece uno de los problemas que, como ha preguntado Carlos, ha motivado ese conflicto, deriva en otro mayor, que son esas minorías nacionales, profundamente nacionalistas, de los países que surgen de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo me estoy refiriendo a Checoslovaquia, me estoy refiriendo a Polonia, me estoy refiriendo, bueno, pues a ese nuevo marco geográfico a partir del 14, ¿no? Entonces, esos problemas de esas minorías están ahí, son palpables a lo largo de todo el siglo XX. Yo creo que eso es una reflexión en esta idea de identidad Estado-nación de la que nos estabas instruyendo. Habría que añadir otra palabra, imperio, que es la que claro, la caída de los imperios, claro, ¿no? Desaparecen los imperios, pero entramos en otro conflicto. ¿Cómo le llamaba Bismarck? El mosaico, ¿no? Decía, tenía una expresión para Bismarck esto, ¿no? Y era, al final reflejaba esto que tú estás diciendo, ¿no? Que es un mosaico, era en relación con los Balcanes. Y luego la autodeterminación de los pueblos, de Wilson. Sí, bueno, ahí, claro, no solo la autodeterminación de los pueblos, sino el imperio soviético. Es decir, la Unión Soviética, cuando expande todo su poder sobre esos países del este de Europa, con lo que supuso de horror para la historia de la humanidad, ¿no? Que bien sabemos que trajo millones y millones y millones de muertos a lo largo de las décadas, ¿no?, que duró esa dictadura totalitaria, ¿no?, que se llamó la Unión Soviética. Pero, con eso y con todo, claro, no creo que sea exactamente lo mismo Turquía que Checoslovaquia, Centro Europa, que la desmembración del Imperio Otomano, con todos los problemas que ha conllevado en Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Digo, sí podemos encontrar una cierta justificación de identidades nacionales, porque ya la veía Bismarck, con la disfuncionalidad que puede tener, no estoy justificándolo, estoy diciendo que puede tener una cierta coherencia en relación con los países del centro de Europa, ¿no? Y que Besarabia, ¿no? Y en el norte de Rumanía, cómo queda en medio de, ¿no? Pues tiene su complejidad. Y es muy distinto a la península arábiga. O sea, que alguien me distinga que Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Kuwait y Irak. Y hay diferencias religiosas, por ejemplo, de diferentes variables del mundo islámico, pero son estados sin nación. O sea, al final son familias que se han impuesto en determinados estados-nación por motivos geoestratégicos en muchos casos, derivados del periodo entre guerras por la famosa Carta Balfour y demás, y sobre todo por la situación de Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial y la importancia geoestratégica que tiene el petróleo. Y por tanto ahí los diferentes polos han tratado de imponer a sus familias favoritas, entre comillas, ¿no?, para manejar esos estados según y cómo, ¿no? Los saudíes en Arabia y los hachemitas terminan en Jordania, cuando como modo de
compensación, entre comillas, ¿no? Porque pierden la guerra contra los saudíes, porque Estados Unidos no interviene antes, y por tanto cuando se forma el Estado de Israel, pues vamos a reconfigurar, ¿no? el mapa, ¿no? de Oriente Medio y pero por esas tanto herencias están hoy aquí. Todas. A eso me todas. refiero, exacto, a eso me refiero. Pero que en esa perspectiva de larga duración, efectivamente, que estamos tratando de mantener en esta mesa esta mañana, hay herencias de una cosa y de la otra, que es lo que porque aquí, desde la perspectiva, digamos, liberal, y si queréis nacionalista en el peor sentido del término español, rajar o decir cosas de los nacionalismos y decir, ya para mí es un horror y tal, que lo es lo sencillo. Pero a la inversa, la ausencia de naciones en términos de una cierta identidad, y vuelvo a Renan, ¿no? Por eso me parece muy interesante el texto que habéis extraído, ¿no? Que conforme eso que Ortega llamó proyecto de vida en común como elemento nacional, ¿no? Que es una nación, un proyecto de vida en común, bebía de Renan directamente, o sea, no, y por tanto una cultura compartida, cuando hablamos de cultura en el sentido amplio del término, ¿no? De tradiciones, historia, instituciones, tal, no sé qué, y además la voluntad de querer ser, que es donde enganchan los catalanes con mucha fuerza y con mucha razón histórica, ojo, no, con independencia de las consecuencias políticas que tenga, la fortaleza del nacionalismo catalán tiene una justificación histórico-cultural muy sustantiva y eso es innegable y aunque muchos entendemos España con Cataluña y queremos España con Cataluña y entendemos España con Cataluña, hay ahí también un elemento diferenciador clarísimo en términos históricos y una nacionalidad histórica muy clara. Otra cosa es que vayamos a darle un estatus diferenciado como piden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al revés, que es a donde iba con lo de la ausencia de sentimientos nacionales fuertes en determinadas naciones, Estado, pues también es un problema, que siempre nos focalizamos en esto de mucha nación y poco Estado, o el sentimiento hiper agresivo, ¿no? De los nacionalismos identitarios. Pero también hay que observar lo contrario, ¿no? Y eso me parece que a veces nos falta. Volviendo un poco a esa idea, Europa llega, en cierto modo, a dominar el mundo desde el nacionalismo, ¿no? en el siglo XIX, pero a la salida y con el imperialismo, pero de ese nacionalismo del que partimos. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, la idea de los europeos es que ha sido el nacionalismo la razón de su postración y su situación, y de ahí el nacimiento de la Unión Europea también. ¿Cómo podemos equilibrarnos, que es lo que tú has buscado dentro de esa dialéctica, entre el nacionalismo que gesta la Europa determinante y el nacionalismo que es causa precisamente de la división y del fracaso, en cierto modo, de la Europa de 1945? Bueno, ahí, como siempre, ¿no? Podemos estar 4 horas aquí discutiendo sobre si es mejor la botella llena o medio vacía, ¿no? Y al final está igual, ¿no? Pero digo, por ir voy a precisarte más. En tu libro, tú hablas de distintas maneras de ser nacionalista, ¿no? Un nacionalista esencialista, un nacionalista cultural. Y antes mencionabas a Habermas, que sería un poco la tercera gran familia de la patria de los derechos, ¿no? Como tercer nacionalismo. ¿Cuál habría sido el nacionalismo responsable de lo primero, digamos, del éxito, y el nacionalismo responsable de lo segundo, del fracaso? Bueno, claro, digamos, la Europa que sale del Congreso de Viena en 1815, efectivamente, en general, responde a esa idea de nacionalismo legalista en general. Es decir, emana de las constituciones y emana hay una ley que crea esa nación, ¿no? Y ahí sería la Constitución de Cádiz o el Código Napoleónico de 1804, o, en fin, los textos fundacionales de lo que conocemos como las grandes naciones europeas, desde que efectivamente también tiene su tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la problemática está en eso que hablábamos antes de la cultura y de la voluntad de ser. Es decir, no voy a eludir tu pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es Europa? ¿Qué es la Unión Europea? ¿A qué llamamos Europa? ¿Cuál es el elemento, el proyecto de vida en común? Subjetivo, ¿no? Claro. Es la palabra que falta. De la Unión Europea. ¿Qué es lo que me une a mí a un finlandés?
claro, recuerdo que en cierta ocasión participé fue público y está grabado, o sea que lo puedo contar tranquilamente, porque no vinieron a presentar el grupo de expertos del que nombró la Unión Europea el amago de constitución aquel que luego se abortó, ¿no? Y hubo una discusión entre el entonces presidente de Radio Televisión Española, si no recuerdo mal, igual estoy citando mal, que es este señor que venía de la UCD, que trabajó con Suárez y que lo rescataron en determinado momento en torno a 2008 por ahí. Pero bueno, un señor, digamos, muy ilustrado y muy tal, ¿no? Y Emma Bonino, me parece recordar que era una de las 4 que estaba allí, estábamos en plena discusión sobre si Turquía sí o no, dentro de la Unión Europea, ¿no? Y al final venía a sostener que, bueno, que en esta idea de que Europa puede ser quien quiera serlo, ¿no? Porque, claro, hacia allá, ¿cuál es el límite de Europa? Los Urales. ¿Por qué Turquía sí y Rusia no? Y si Turquía sí, ¿por qué Israel no? Si lo metemos en Eurovisión, en el campo de fútbol. Claro, o sea, esto... Y el otro día vi que, no sé por qué, pero en Eurovisión estaba el otro día Australia también participa en Eurovisión. Y, hombre, eso está bien. Europa, o sea, a mí me no tiene límites, Antonio. Europa no tiene límites. El fútbol ha sido en Azerbaiyán. O sea, claro, o sea, no, es muy interesante, ¿no? Pero de aquella reflexión lo que salió es que al final, y ahí te cierro el argumento en relación con tu pregunta, Europa es Estado de Derecho. Estado de Derecho liberal, social y democrático. ¿Qué pasa? Que con la ampliación a los 27, claro, pregunto a la periodista, ¿Hungría tiene un Estado de Derecho? No solo Hungría, tenemos otros Polonia, países hoy dentro de la Unión Europea, digo porque los periodistas lo están sufriendo especialmente, ¿no? De pleno derecho, que sería muy discutible. Sí, y por tanto, si el proyecto de vida en común europeo es un Estado liberal, derecho, democrático, donde las mujeres no tengan que ir con no sé qué, los periodistas puedan expresarse, todos tengamos el habeas corpus y la seguridad jurídica de que sabemos que la ley... ¿Eso pasa en todos los países de la Unión Europea? Quizás esté ahí la crisis, y te estoy enlazando con lo que tú me planteabas en relación con las naciones de 1815. ¿Por qué? Porque eso es lo que entiendo, que cuando uno quería acceder a la Unión Europea, y ahora hablo de España, salíamos de una dictadura y lo que queríamos era, digamos, un Estado de Derecho común, compartido, que proteja las libertades, una sociedad plural, democrática y social, y por eso nuestro afán en integrarnos en la Comunidad Económica Europea en 1986, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando eso se quiebra, como se ha quebrado en los últimos años, entra en crisis esa entidad supraestatal que... digo, entiendo yo, ¿no? Que por ahí viene la cosa. Vamos a seguir hablando de nacionalismos, pero creo que desde la oposición nos vamos a centrar en los movimientos sociales, también muy importantes para entender ese año 1914 y cómo cambia la historia. En este caso vamos a escuchar palabras del anarquista Bakunin, en contraposición el modelo anarquista al comunista. Los comunistas creen un deber organizar las fuerzas obreras para apoderarse del poder político de los estados. Los socialistas revolucionarios, en cambio, se organizan con vistas a la destrucción o, si se quiere decir con una palabra menos fuerte, la liquidación de los estados. Los comunistas son partidarios del principio y de la práctica de la autoridad. Los socialistas revolucionarios, en cambio, solo confían en la libertad. Piensan que la humanidad se ha dejado mandar demasiado tiempo y que el origen de su infelicidad no está en una u otra forma de gobierno, sino en el mismo hecho del gobierno, sea cual fuera. Antonio, sin dejar el telón de fondo del nacionalismo, que en el fondo entiendo que terminó cosiendo las fracturas que existían internas en cada sociedad junto en la antesala de 1914 y llevó pues a Mussolini a enfrentarse y luego a acercarse a su gobierno, o llevó a otros países europeos en esa misma línea, Francia, Gran Bretaña, la propia Alemania, ¿no? La tensión socialismo-nacionalismo, por ejemplo. Tú hablas de muchísimas cosas en tu libro. Hablas de feminismo, hablas de la cuestión obrera, de Jean Jaurès, mencionas muchísimas cosas. Fue
de todas ellas, el movimiento obrero, la que realmente construyó pues una tensión muy fuerte con el nacionalismo, fue la más importante de todas esas cuestiones sociales. Bueno, yo que me declaro liberal y que vengo de un año el movimiento obrero y el socialismo y Bakunin y el anarquismo, pues en fin, en general, y acabo de decir que fue un horror la Unión Soviética y demás, que lo fue, o sea, dicho eso, el movimiento obrero legó a la historia de la humanidad una serie de reivindicaciones que nos han dejado una serie de derechos sencillamente maravillosos. Otra cosa es que efectivamente hubiera dos alas, el ala revolucionaria que optó en sus grados extremos por la violencia y, por supuesto, execrable de los anarquistas, etcétera, etcétera, con los atentados que conocemos, y luego el ala gradual reformista que vinculamos tradicionalmente al Partido Laborista Británico de 1906, a Jean Jaurès, que tú citas con l'Humanité y esa idea de hibridar, ¿no?, la tradición humanista, individualista, diríamos hoy, con esa defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo fíjate que ahí me fijo en dos cosas. Uno, otra vez 1914 y ese principio siglo, derechos de todo tipo. Es ahí. El derecho a la huelga, reducción de las jornadas laborales de 14, 16 horas a 12, 10, 8 paulatinamente, supresión del trabajo infantil y femenino en determinadas condiciones, derecho de subsidios, todos los matizados que queramos, ¿no? Y nada que ver con los de hoy, pero ya pensión de viudedad, todo eso emerge por ahí. En 1920 se crea por primera vez un Ministerio de Trabajo en España, en mayo, don Eduardo Dato, por cierto, un conservador. O sea que son bienes, digamos, que son bien positivos para y ya que estamos en el debate, hay los movimientos católicos y de sociales, muchísimos en los años 20 y el corporativismo católico. Exacto, o sea que rerum novarum, en fin, digo que hay ahí toda una tradición muy positiva del movimiento obrero que introdujo, y entiendo que es lo que nos ha legado, lo mejor que nos ha legado, y no solo el movimiento obrero, pero digamos que emergía de ahí, que es esa ambición de una mayor justicia social, que luego híbrida con la tradición liberal de los Ortegas, Azañas, tal, no sé cuántos, legará esa idea de que va a alimentar la idea de estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX, la socialdemocracia en Europa. O sea, Keynes no es un socialista, Keynes es un hombre liberal del Partido Liberal Británico que, digamos, entiende, ¿no?, que el mercado de trabajo de otra manera, porque hay un legado ahí de ese movimiento obrero que durante 50, 60, 70 años ha abonado un terreno frente a una injusticia colosal en un contexto de un crecimiento demográfico y de esa emergencia de las masas que necesitaba una respuesta. Te cambio la pregunta. Claro, la incapacidad, ¿no?, de esos estados a comienzos de siglo, de esas naciones, muchas veces para dar respuesta a esas masas que ansiaban esos derechos porque eran injustos realmente sus situaciones y sus condiciones laborales, abonan, digamos, esa conflictividad nacional a la que tú me apelabas. Es decir, hay un minuto donde el crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XIX, con toda esa asunción de derechos que empieza a haber, resulta insatisfactoria para digamos, amplias capas de sociales, que ya empezamos a hablar de que empiezan a aparecer clases medias, bajas comparado con lo de hoy, pero ya hay clases medias que viven en los suburbios de las ciudades, etcétera, etcétera, y que se levantan frente a... Y la nación no resiste, no tiene la capacidad, y ahí viene la tensión que tú describías. Pero sí que resiste, ¿no? Sí que resiste, porque quedan opacados los movimientos socialistas en 1914. Luego no. Hombre, tres años más tarde. 3 años más tarde en la Rusia, lía, ¿eh? 3 años más tarde en Rusia. Claro, pero luego si descendemos a la letra pequeña de las naciones,
hay riesgos o tentaciones de movimientos socialistas en todas. Fíjate, el movimiento espartaquista en Alemania, en Italia el comunismo, bueno, lo mismo que tú has citado de Mussolini primero estaba a la izquierda, luego evoluciona a la derecha, tal. Aquí la crisis del verano del 17. O sea, es verdad que luego las naciones lo resuelven porque hay... Pero entonces, ¿tú crees que está en el año 14 el punto de inflexión entre la época de liberal burguesa y esta sociedad de masas que también conoces, pues con figuras como Ortega, Marañón? ¿Cuál es ese punto de inflexión? Yo creo que hay indudablemente se pasa eso, ¿no? De la sociedad burguesa a la sociedad de masas, y a nivel político, pues el comunismo, claro, el fascismo, Sí, fíjate que estamos esquematizando y todo esto sería mucho más a nivel complicado, cultural te metemos todas las vanguardias, que en el fondo es eso, sociedad de masas. Sin lugar a dudas. Pero fíjate, a partir de una élite rectora que apunta a movimientos y que da expresión a esas masas que emergen, ¿no? Entonces pasamos de esa sociedad industrial burguesa... Lo decía Ortega en el Liberal, ¿no? En sus artículos. Exacto. A una sociedad de masas en el contexto de esa tensión. De todos modos, claro, en historia no creo que haya... Yo lo fijo en el año 14 porque es, digamos, funcional desde un punto de vista pedagógico, pero si descendemos al detalle, pues bascula, ¿no? Sería el 17 en el caso de Ruth. O sea, no hay cesuras, ¿no? Los franceses no se levantaron el 14 de julio, Proust, claro, de julio de 1789. Bueno, hoy vamos a crear un nuevo régimen, se acabó. Pues estos son... Sí, pero es verdad que se incorpora a partir de ese momento la mujer, como ha dicho Carlos. Sí. Se incorpora la juventud a partir. Sí, pero la mujer, por ejemplo, el derecho de voto ya estaba en los países nórdicos, por ejemplo, a comienzos del siglo. Algún estado... 1907. Sí, por ahí. Algún estado de Estados Unidos también tenía el sufragio femenino reconocido. Es verdad que en Inglaterra en el 18, en España en el 31-33 y en Francia en el 44. Las juventudes de los partidos tienen presencia. Totalmente. Pero son juventudes pseudo paramilitares en el caso de las fascistas, totalmente anarquizantes, ¿no? En el caso de los partidos a la extrema izquierda. Un momento muy complicado y muy complejo. El Ku Klux Klan surge en torno a 1920 o por ahí, ¿no? O sea, es la desazón moral del individuo que vemos en Otto Dix o en la pintura esa que emerge después de la desesperanza tras ya que has citado lo de las vanguardias, ¿no? Que veníamos de los colores, el suprematismo, el no sé qué, en fin, el expresionismo, perdón, el suprematismo es soviético después, ¿no? Por tanto, hay efectivamente un mundo, digamos, que no se aguanta. O sea, yo creo que es un adolescente, ¿no? Está con las hormonas revolucionadas y de hecho hay varios historiadores en fin, yo coincido bastante con esa interpretación, que aunque efectivamente hablamos de Primera y Segunda Guerra Mundial y periodo entre guerras, en el fondo es un punto y seguido, o sea, una guerra civil europea. Claro, o sea, es una tensión que resulta no resuelto, y quizá la década del 10 o del 20 sea la del fascismo, la del 30 la del keynesianismo y la del 40 la del comunismo, porque para los 40 para ser intelectual había que ser comunista, si no se podía ser intelectual y por tanto no. O sea, que hay ahí una incomodidad consigo mismo muy adolescente, ¿no? Y efectivamente ahí... pero parece que en la década de los 20 lo que está de moda es o ser fascista o ser comunista. Si eres liberal, estás fuera de circuito. Bueno, estaban fuera de circuito, de hecho. Perdón. Y de hecho, fíjate que pues lo que está de moda, y es un poco la reflexión de... Y es lo que atrae a los jóvenes. Es el poder fuerte. Claro. Todo el mundo apela, en España el cirujano de hierro, del libro ese que citabas de Memorias del Europeo, dice, no entiendo cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Solo pasado
la hecatombe de 1939-45, dijimos, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo realmente dijimos, nos saltamos el sistema parlamentario liberal porque ahora lo que está de moda son las tiranías y es bueno un poder fuerte, nacional, imperialista, ¿no? Y las nuevas naciones tomando el poder y el control de todo, ¿no? Benedetto Croce tiene unas páginas preciosas en torno a esto, en fin, pero todo el mundo lo ve a posteriori, es decir, cuando se está, que es un poco lo del 14, que uno podría pensar, ¿no? Y ahí entiendo tu reflexión muy acertada, ¿no? Cuando después del horror del 14 al 19 uno tendería a pensar, bueno, ya se ve que el nacionalismo no es lo mejor del universo. Bueno, pues pasan... Sí que hay una generación, ¿no?, de intelectuales muy pesimistas con respecto a lo que ha ocurrido, lo que han vivido en la guerra, ¿no?, en ese periodo. No, sí. Añoran el mundo de ayer. No, totalmente. No, pero el mundo de ayer lo añora en el 42. Eso sí, o sea, sí. antes de suicidarse y desesperado, porque piensa que... Antes mencionaba a Proust, En busca del tiempo perdido, claro, de los 20, Eric María Remarque, tienes a... Bueno, pero muchas de... La gran novela, la Primera Guerra Mundial, a mi modo de... Exacto. Pero también es verdad que cuando pasa esa Primera Guerra Mundial y empiezan a surgir nacionalismos autoritarios proteccionistas por toda Europa, pero os recuerdo que viajaban con la tarjeta de visita y luego todo el mundo con su pasaporte, o sea, todos estos saludan con cierta satisfacción y eso, el nuevo poder de Austria en el mundo o lo que sea, ¿no? Y hay muy pocas personas. No hay intelectuales clarividentes en ese sentido. Yo recuerdo ahora mismo digo, por citar un español, que siempre parece que nunca hacemos tal, y un inglés muy conocido que es Churchill, ¿no? Pero Madariaga, tú que eres internacionalista, Madariaga en el año 31, me parece, sí, 31, cuando Japón invade Manchuria y crea el estado títere Manchukuo, dice esto es un error, no debemos permitir ni hacer solo condenas vagas, sino que la Sociedad de Naciones tiene que imponerse y tiene que hacer respetar el derecho internacional público y es una catástrofe. Bueno, se burlaban de él, diciendo ahí viene Don Quijote de la Manchuria, ¿no? en la Sociedad de Naciones, ¿no? Nadie le toma en serio. Y cuando Churchill, que hasta entonces tiene una biografía bastante controvertida y desgraciada en la idea de Inglaterra, ¿no? Porque había sido el Lord Almirante de Galípoli y bebía como un coloso, era colérico, en fin, tenía todo lo peor, ¿no? Cuando Churchill, aquella semana de septiembre de 1938, dice que es un error los peacemakers de Chamberlain y Daladier, que han cedido frente a Hitler y Mussolini, dice, se equivocan ustedes, esto solo es una cesión horrible y nos va a llevar al mayor de los desastres. Le dicen de todo menos bonito, en la prensa británica, váyase a casa, señor Churchill, belicista, ya nos metió en un lío, nos quiere meter en otro, o sea, luego será el salvador de la patria y gracias a Sí, pero en el 45 lo eliminan también políticamente. Bueno, durante un tiempo. Entiendo que tiene una lectura un poco de la idiosincrasia del propio parlamentarismo británico, pero fíjate, y ahí me parece que es claro, esa primera semana de octubre, cuando él es el único que dice esto que estamos celebrando, no tal, o sea, las críticas que le llueven a Winston Churchill son colosales, ¿no? Te quería preguntar, Antonio, porque ya se nos va haciendo el tiempo de acabar, sobre la guerra, la guerra en sí, ¿no? La guerra como violencia. Realmente estamos ante la Primera Guerra Total, podemos ver antecedentes, la Guerra de Sucesión Americana. Hay un cambio sustancial en la manera de hacer la guerra en la Primera Guerra Mundial, la guerra industrial, la guerra donde se usa la química, donde se asesina civiles. ¿Qué puedes decir? Bueno, yo no soy historiador militar, pero digamos, para hacer ese libro estudié un poco de... Te fuiste a Oxford, ¿no? A escribirlo, sí, creo. Sí, y ahí hay mucha tradición con Vibor. Y se escribe mejor ahí. Sí, no, es que maravillosamente bien, ¿no? Da un gusto. Claro, con el mal tiempo que hace, normal. O sea, le pueden dedicar tiempo a las frases sin ningún tipo de contemplación en relación con el clima, ¿no? Que es muy bucólico y invita, ¿no? a crear, ¿no? Uno va paseando por Oxford y se imagina perfectamente a Tolkien creando los orcos. O sea, no dice, bueno, aquí se le puede ocurrir, claro, ve los Coswall y todo aquello y dice, claro, esto ya tiene su lógica, ¿no?
Pero sí es verdad, bueno, hay antecedentes, como siempre, la guerra franco-prusiana, ¿no? Pues ya Bismarck en esos movimientos y esa capacidad de destrucción de las armas pesadas, pues se ve, pero sí es verdad que de Verne, ¿no? Claro, hay un cierto... Claro, hay un cierto consenso y creo que es acertado en señalar efectivamente como la primera gran guerra. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí ya se generaliza que no tienes que ver a la persona que matas en la guerra, porque los disparos hay muy pocas personas que realmente saben cuál es el curso de los acontecimientos en esa guerra. En las otras no. Las otras, los choques, sabes si vas ganando o perdiendo. Ahí están metidos en las trincheras y nadie sabe y por eso la decepción y la desesperación y las crisis neuróticas, ¿no? Bueno, llevamos aquí 2 años y no tengo ni idea de si ganamos, perdemos o qué está pasando, o sea, ¿no? Que reflejan todo este tipo de cosas y de repente, efectivamente, que si el gas, que si las mascarillas... Se invierten las víctimas, pasamos de 1/3 de víctimas civiles en las guerras anteriores a 2/3 de víctimas civiles frente a los militares, ¿no? Y por tanto, ya algo que va a ser común en todas las guerras del siglo XX, eso que algunos de manera capciosa llaman daños colaterales, claro, ese es un fenómeno muy del siglo XX, o sea, que uno pasaba por ahí y te han llevado por delante, ¿no? Y por tanto, ahí en el libro cito una cosa que me parece muy gráfica, que es el epistolario que le escribe Alice B. Toklas a su pareja, porque es de las primeras lesbianas, digamos, y que es una periodista maravillosa, estupenda, que escribe muy bien. Y que describe ese nuevo modo de hacer la guerra, porque ella tuvo la mala suerte de comprarse una casa en el Marne, después de no sé cuántos años ahorrando y no sé qué, y de repente la primera batalla... días soleados veía el humo del horror, ¿no? Y veía los obuses por encima y dice, bueno, yo no me retiro de mi biblioteca, aquí me quedo yo, ¿no? Bueno, afortunadamente eso, para quien lo quiera leer, está en internet, se puede leer, es un diario de esos 5 maravilloso, está fantástico, y te narra sin quererlo, con precisión de periodista, ¿no? Ese cambio, ¿no? Y cómo llega primero el alemán y luego retrocede y entonces llega el inglés y habla con unos, con otros, nadie sabe muy bien, y pasa un oficial y no sabe cómo va el asunto, claro, se lo dice. ¿Cómo va? Pues no sabría decirle, ¿no? Entonces creo que es muy gráfico, ¿no? Pues tenemos que terminar. Una charla muy amena. Es un placer. Así que, Antonio López Vega, muchísimas gracias. Recordamos, 1914, el año que cambió la historia, lo publica Taurus, y estás invitado cuando quieras. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. También gracias a Cristina Barreiro. Gracias a vosotros, encantada. A ti te tenemos muy cerca, o sea que cuando quieras. Para también. bien y para mal, que estoy encantada. Te tenemos cuando quieras en el debate de la historia. Y ya podemos anunciar que el próximo invitado será Florentino Rodao y hablaremos de Japón. Nos vamos hasta Japón. La soledad, excelente, la soledad del país vulnerable. En crítica, un libro fantástico. Y para escucharlo, pues se pueden suscribir a iVoox, a iTunes, a Spotify, a YouTube. Bueno, estamos en todos los canales y como les decía antes, la nueva newsletter de los podcasts, pues cuando lo publiquemos les llega al correo electrónico, o sea, así no se lo pierden. Gracias y hasta la próxima. Un podcast del debatedehoy.es.